Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 37 de nuestro curso MuseTube. El curso, ya lo sabéis, en el que estamos aprendiendo MuseScore para que te conviertas en todo un experto de este software de edición de partituras. Y hoy podemos decir que vamos a dividir el vídeo en dos partes. En la primera parte nos vamos a centrar en lo que es la reproducción de las partituras. Vamos a ver el reproductor que tenemos integrado con todas las funciones que contiene. También daremos una vuelta rápida al funcionamiento del metrónomo y en la segunda parte nos vamos a centrar ya en el mezclador. El mezclador es una herramienta que nos proporciona MuseScore en el que podemos ajustar todos nuestros instrumentos, todos los canales de audio, poner efectos, etc. Y esto nos servirá como base de cara al siguiente vídeo en el que nos centraremos en los instrumentos virtuales. Así que, como digo siempre, no me entretengo más, nos vamos al ordenador y comenzamos. En primer lugar, he creado una partitura básica. No voy a explicar cómo se crea una partitura porque hemos creado decenas de ellas a lo largo del curso, y hoy en lo que nos vamos a centrar va a ser en esta parte de aquí arriba, en el reproductor que nos proporciona MuseScore. Como siempre, y antes de nada, voy a añadir algunas notas, ya que si no, poco vamos a tener que reproducir. Y una vez que tenemos algunas notas agregadas, vamos a pasar, como os decía, a contar cada uno de los botones que tiene el reproductor. Muchos de ellos son muy sencillos. Por ejemplo, el play nos permite reproducir la partitura. Deciros que hay un atajo rápido que simula el play, que es la tecla de espacio. Para volver al principio de la partitura, debemos utilizar este botón, que directamente hará que la reproducción vuelva al primer compás. El tercer botón, que es el botón de bucle, lo voy a dejar para el final, cuando hablemos de reproducción de un intervalo, ya que está directamente relacionado. El botón de la rueda dentada lo hemos ido ya viendo en anteriores vídeos. Si hacemos clic sobre él, nos permite activar y desactivar ciertas opciones. Por ejemplo, activar la entrada MIDI, de forma que podamos, por ejemplo, conectar un teclado MIDI para introducir notas, reproducir repeticiones. Lo que hará será ignorarnos o no las diferentes barras de compás con dos puntos, es decir, que simulen repeticiones en nuestra reproducción. Los símbolos de acorde también lo hemos visto en vídeos anteriores y nos permite que cuando introduzcamos un acorde simplemente se nos muestre o también se reproduzca. Y desplazar la partitura automáticamente lo que nos permite, por ejemplo, es que si lo quitamos, lo desmarcamos y al llegar a este compás doy al play, como veis, este compás se está reproduciendo y ahora se estaría reproduciendo el siguiente, pero como tenemos deshabilitado el desplazamiento, la partitura no se mueve de forma automática. Si ahora lo activásemos, veríamos cómo al acabar el compás actual, automáticamente la partitura se desplazaría para poder hacer seguimiento. En cuanto a las dos últimas opciones, lo que nos permite es reproducir un intervalo de la partitura. Por ejemplo, si nos venimos al principio, hacemos clic sobre esta nota y ahora marcamos inicio de reproducción en bucle, vemos que automáticamente se nos ha marcado una banderola. Si quisiésemos, por ejemplo, reproducir solo entre esa nota y esta, podríamos marcar aquí como final de reproducción en bucle, y si ahora damos al play, vemos que automáticamente la reproducción no sale de ese bucle. Si lo desmarcamos, automáticamente nos desaparecen las banderolas. Lo siguiente que podemos ver es el tiempo transcurrido de la pieza. Si damos al play, simplemente veremos cómo va aumentando. Los dos siguientes números nos marcan el compás y el tiempo por el que vamos. Si nos fijamos, vamos viendo cómo estamos en el primer compás y el tiempo va aumentando, de forma que, como en este caso tenemos un 4×4, el segundo número llega hasta un máximo de 4 y después se resetea al comenzar el próximo compás. Y por último tenemos una indicación del tempo de la partitura, que en este caso es de 120. Ahora veremos cómo podemos aumentarlo o disminuirlo. Por último, decir que estos dos botones no tienen nada que ver con la reproducción, simplemente son los botones de deshacer y de rehacer. Si queremos disponer de funcionalidades extra del reproductor, podemos hacer clic aquí sobre los 6 puntitos y si arrastramos vemos que podemos sacarlo y de esa forma se nos muestran más opciones. Concretamente vemos que tenemos aquí las dos banderolas de las que ya hemos hablado antes. Aquí tenemos una marca que nos permite avanzar por la partitura
partitura, como vemos, según la movemos se nos avanza el tiempo. Y por último tenemos esta marca de tempo igual a 100%. Por defecto MuseScore, cuando no tenemos una indicación de tempo, nos marca como negra igual a 120. Pero esto podemos modificarlo subiendo o bajando el tempo, de forma que podemos hacer que la partitura se reproduzca más rápidamente o más lentamente. Si queremos volver al tempo inicial, simplemente tenemos que poner aquí 100 y automáticamente volveremos a tener negra igual a 120. En caso de que, por ejemplo, aquí pusiésemos un negra igual a 80, pues ese negra igual a 80 sería nuestro 100%, e igualmente podríamos ajustarlo a lo que quisiésemos. Para volver a dejar el reproductor donde estaba, volvemos a hacer clic sobre los 6 puntitos y sin soltar lo vamos arrastrando de forma que se nos ponga en azul, y en ese momento podemos soltar. Antes de pasar al siguiente punto, quiero ver dos cosas importantes. La primera es que si por ejemplo quisiésemos reproducir a partir de este compás, sería tan sencillo como hacer clic en una de las notas y hacer clic sobre el play, y de esa forma vemos que se reproduce a partir de ahí. Sin embargo, si quisiésemos solo reproducir el clarinete a partir de ese compás, es decir, que no sonase el piano, en vez de hacer clic sobre la nota, haríamos clic sobre el compás, y de esa forma les estamos indicando que solo queremos que se reproduzca el clarinete. Como veis ahí no escuchamos el piano. Por último vamos a ver el metrónomo, que me lo había saltado porque quería entrar un poquito más en profundidad. Cuando hacemos clic sobre él y lo dejamos activado, oiremos el metrónomo de fondo. Como veis, en este caso son 4 tics porque estamos en un compás simple o binario, es decir, un 4x4 en este caso. Sin embargo, en el caso de los compases ternarios, el funcionamiento es ligeramente diferente. Voy a ponerme aquí un salto de página y voy a crearme aquí un compás ternario. Para ello me voy a paletas, compases y elijo, por ejemplo, el 6x8. Voy a añadir igualmente algunas notas. Y eliminamos el resto. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos clics pensáis que hará en el 6x8? ¿Hará 2, uno por cada negra con puntillo? ¿O hará 6, uno por cada corchea, ya que aquí tenemos un 8? Pues la respuesta es depende. Si el tempo es superior a 60 BPM, entonces solo nos reproducirá un golpe por cada negra con puntillo, en este caso 2. Vamos a verlo. Como veis, tenemos 2 clics, uno por cada negra con puntillo. Sin embargo, si aquí añado un tempo inferior a 60, por ejemplo, voy a poner un tempo de 50 y repetimos la reproducción, entonces nos reproducirá un golpe por cada corchea, es decir, un total de 6 golpes por compás. ¿Lo veis? Como digo, el límite está en 60. Y una vez visto este primer bloque del reproductor, vamos a pasar a ver el mezclador. En primer lugar, y para mostrar el mezclador, podemos hacerlo de 3 formas diferentes. La primera es mediante el botón mezclador, la segunda es desde ver mezclador y la tercera es con el atajo de teclado F10. Y de esa forma vemos que se nos abre esta ventana. ¿Qué nos va a permitir el mezclador? Nos va a permitir básicamente modificar el sonido de los instrumentos, aplicarles efectos, jugar con los volúmenes, silenciar pistas, etc. Si os fijáis, esta ventana está dividida en diferentes columnas. Cada columna representa un canal. Y en este caso tenemos uno por cada uno de los instrumentos, es decir, uno por el clarinete y uno por el piano. Luego tenemos uno que representa al metrónomo y por último otro marcado en rosa que representa el volumen general. Tanto los instrumentos como el metrónomo aparecen en color azul, el máster aparece en color rosado y ahora cuando veamos los canales auxiliares veremos que aparecen en verde. Bien, vamos a ir viendo cada una de todas estas funcionalidades para que no haya ninguna duda. Lo primero y más sencillo es la parte del volumen. Desde aquí podemos controlar lo fuerte o piano que queremos que suene cada uno de los canales. Ojo, tenemos que diferenciar esto de las dinámicas. Voy a ocultar un momento esto y en el menú paletas
me voy a ir a dinámicas. Si nosotros aquí ponemos diferentes dinámicas, nos afectará a aquellas notas donde hayamos puesto las dinámicas. Pero cuando hablo del mezclador, me refiero al volumen general del instrumento al completo, que luego podrá ser modificado por las dinámicas. Como veis, ahora mismo todas están al mismo volumen y por eso aquí nos aparecen los 4 marcadores exactamente en el mismo valor. Pero por ejemplo, si quisiésemos que el clarinete sonase mucho más piano, simplemente tendríamos que deslizar esto a donde quisiésemos. Y si ahora reproducimos, vemos que el clarinete apenas se reproduce. Según voy subiendo, vemos cómo va sonando mucho más. Lo dejamos como estaba y vamos a ver estos botones de aquí abajo de M y S. M y S representan a mute y a solo. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, muteo el piano, automáticamente solo se reproducirá el clarinete y el metrónomo. Sin embargo, si marco la S de solo, significa que solo se reproducirá el piano. Esto viene bien, por ejemplo, si tuviésemos un guión con 20 instrumentos y solo queremos escuchar uno, en vez de mutear todos, marcamos como solo aquel que queremos escuchar. Por cierto, el metrónomo no se mutea. Como veis, sigue sonando. La forma de mutearlo sería sencillamente desactivarlo aquí arriba y de esa forma ya veríamos cómo se mutea. Pero en cuanto lo activamos vemos que se quita el mute. Panorama, que por cierto creo que es una mala traducción, debería ser panorámica más bien, lo que nos permite es ajustar el balance entre el altavoz izquierdo y el altavoz derecho. De forma que si por ejemplo ponemos el clarinete a la izquierda del todo, que sería el -100, y el piano a la derecha del todo, voy a quitar el metrónomo para que no moleste ahora mismo, y reproducimos, el clarinete lo escucharemos por un altavoz, mientras que el piano lo escucharemos por el otro. Esto lo apreciaréis si lo escucháis con auriculares. Voy a dejar igualmente los dos en 0 y pasamos a la siguiente opción, que es la del sonido. El sonido lo que nos permite es elegir el instrumento que queremos escuchar, de forma que aunque aquí tengamos un clarinete, podríamos decir que ese clarinete suene como cualquier otro instrumento. Por tanto, nos venimos aquí al selector, nos vamos a Sound Fonts, nos vamos a MS Basic y aquí podemos elegir que suene como queramos. Por ejemplo, voy a poner una trompeta, ya que se nota mucho la diferencia con el clarinete. Si elegimos Trumpet y reproducimos, como veis ahora, en vez de escuchar un clarinete, escuchamos una trompeta. Pero ojo, no hay que confundir cambiar el sonido con cambiar el instrumento. ¿Por qué digo esto? Porque un instrumento es mucho más que un sonido. Si yo aquí, por ejemplo, me vengo a instrumentos y en clarinete le digo reemplazar instrumento y aquí elijo la trompeta, no solo va a cambiar el sonido, va a cambiar un montón de configuraciones internas que son diferentes entre el clarinete y la trompeta. Como puede ser la transposición, aunque en este caso están los dos en si bemol, como puede ser el rango amateur o el rango profesional, etcétera. Por tanto, tenéis que tener claro que no es lo mismo reemplazar el instrumento que reemplazar el sonido. Yo por defecto normalmente simplemente elijo Sound Fonts MS Basic, elegir automáticamente, y de esa forma MuseScore elegirá el sonido que crea que mejor se adapta a los instrumentos que tengo. En caso de que tengáis instalado MuseHub, del cual ya hablamos en los primeros vídeos, aquí por ejemplo a mí me sale la opción de, si me meto en Muse Sounds, elegir otros paquetes de sonido que vienen incorporados en MuseScore para poder utilizarlos. Por ejemplo, en este caso podría cambiar mi clarinete y si me vengo a instrumentos de viento, cambiarlo por ejemplo por el clarinete en si bemol que viene en el paquete de Muse Sounds. Si ahora reproducimos, como veis, ese clarinete que se escucha es el que viene en el paquete de Muse Sounds. Se supone que este paquete de Muse Sounds es un grupo de instrumentos grabados profesionalmente y que por tanto la calidad será muy superior. Pero como al final, en mi día a día, los sonidos me dan un poco más igual, directamente tengo puestos siempre los que vienen por defecto con MuseScore. Por cierto, sobre la opción esta de VST3 hablaremos en el próximo vídeo. En cuanto a efectos, son diferentes efectos que podemos darle a cada uno de nuestros canales. Si hago clic igualmente sobre la flecha, vemos que tenemos aquí diferentes efectos que yo he ido descargando y probando. Por ejemplo, puedo utilizar Muse Reverb para dar reverberación y automáticamente se me abre otro selector por si quiero seguir añadiendo efectos. Si ahora quisiésemos escuchar el efecto que acabamos de ponerle, simplemente reproducimos de nuevo y vemos cómo se escucha esa reverberación. Si lo quitamos,
Vemos cómo desaparece. Como vemos, podemos activarlo y desactivarlo con este botón, y si queremos eliminarlo simplemente hacemos clic sobre la flecha y seleccionamos sin efecto. Y hablando de efectos, tenemos aquí otra opción que es la de envíos auxiliares. También ese envías quizás debería ser envíos. ¿Qué significa? Para esto nos vamos a apoyar de los canales auxiliares. Como os decía, aquí tenemos los dos canales de los instrumentos, el del metrónomo y el máster, pero tenemos dos canales auxiliares que podemos utilizar. Si nos venimos aquí a los tres puntos a vista, como veis aquí tenemos un envías aux 2, que sería similar a este que tenemos aquí, este es el 1 y aquí podríamos añadir un segundo, y luego aparte tenemos dos canales auxiliares, el 1 y el 2. En mi caso voy a activar el 1 por ejemplo y voy a quitar el 2, ya que para una prueba no nos hace falta tener dos, y como os decía al principio esto aparece en verde. ¿Para qué sirve esto? Básicamente es para un efecto que configuremos en el auxiliar poder enviarlo a todos los canales. Si os fijáis en envías aux, por defecto tenemos marcado la reverberación. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que este es el canal auxiliar 1 que corresponde a este, al canal auxiliar 1, y como en este canal 1 por defecto siempre viene la reverberación, automáticamente aquí se nos muestra la reverberación. Si yo aquí viniese y donde dice reverberación directamente le pusiese sin efecto, automáticamente estos dos me dejarían de mostrar nada. Como veis ahora simplemente me marca la referencia al canal auxiliar 1. Si yo aquí selecciono cualquier tipo de efecto, por ejemplo la reverberación por probar, vemos que automáticamente, como esto es el canal auxiliar 1, aquí se me marca reverberación. Y aquí ahora a cada uno de los canales le puedo aplicar la reverberación que yo quiera. Por ejemplo al piano se la voy a poner al máximo. Voy a quitar el botón de solo, ya que si no, no se nos va a escuchar el piano, y voy a mutear el clarinete. De esa forma así escuchamos el piano. Si ahora quitamos la reverberación, vemos la diferencia. Es decir, podemos elegir efectos para cada uno de los canales o un efecto global y aplicárselo a cada uno de los canales a través del envío auxiliar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo haya servido como punto de introducción a la reproducción de sonidos virtuales. Hemos visto la parte básica de la reproducción, cubriendo tanto los diferentes botones como el mezclador, que es el paso previo para entender todo lo que veremos en el próximo vídeo. Como siempre os digo, cualquier duda, sugerencia o crítica que tengáis, podéis dejarla en los comentarios, escribirme por redes sociales, por email, como prefiráis. Sabéis que siempre intentaré responderos lo más rápido que pueda. Y si te gustan estos vídeos, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita, y ya lo sabes, de esa forma YouTube pues poco a poco me va dando un poquito más de visibilidad y tú te enteras de todos los nuevos vídeos que vaya subiendo. Así que nada más, lo dejamos hoy por aquí y nos vemos muy pronto con muchos nuevos vídeos. Hasta pronto.